Hola, buenas tardes. Hoy quiero conversar acerca de un término que utilizamos mucho en la vida cotidiana y de allí mi interés por indagar su epistemología. Me refiero a la noción de verdad, que ha sido abordada por muchas disciplinas científicas como la ciencia, la historia, la lingüística, la teología, la filosofía, la literatura, hasta las expresiones artísticas. Solo por poner uno de los ejemplos de su gran producción tenemos el libro de Metafísica por Aristóteles, La búsqueda de la verdad por San Agustín de Hipona, De Veritati por San Anselmo de Canterbury, Cuestiones disputadas sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino. Estos tres últimos libros están desde la reflexión de la teología cristiana. Para ellos es importante demostrar a través de la razón lo que se cree a través de la fe. En tal sentido, para ellos, la verdad es Dios y el camino para llegar o acceder a la verdad o a Dios es el amor. Otro de los libros interesantes sobre esta noción es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Federico Nietzsche. Verdad y veracidad, una aproximación genealógica por Bernard Williams. Sobre la manipulación de la verdad por Gary Frankfurt. El factor de la verdad por Jacques Derrida. Adiós a la verdad por Gianni Vadimo. Tiene futuro la verdad, escrita por Josh Steiner. Y La verdad de las mentiras por Mario Vargas Llosa desde el punto de vista literario. Entonces, como vemos, hay mucha producción alrededor de esta noción de la verdad desde el punto de vista de la teología, la literatura, la filosofía, hasta las expresiones artísticas como este hermoso cuadro que nos acompaña hoy en este microvideo, pintado por Jean-Léon Gérôme, pintor, escultor y académico francés del siglo XIX. Realmente este cuadro es una alegoría a la verdad, representada por una mujer desnuda, cansada de estar oculta en la oscuridad, y en el silencio sale desafiante a la luz, a la libertad. Libertad, término que también asocia a esta noción de verdad, así como exactitud, rectitud y autenticidad. Si queremos indagar la etimología del término verdad, proviene del griego antiguo aletheia, que se refiere a aquello que no está oculto, al desocultamiento del ser. Este término fue traducido al latín como veritas o veritatis, que a su vez deriva de verum, que significa verdadero. De hecho, en la mitología griega, la diosa de la verdad es Aletheia. Entonces son muchas las producciones que giran alrededor de esta noción de la verdad, así como conceptualizaciones y teorías, obviamente desde el punto de vista de nuestra cultura occidental. Y cada una de ellas ha establecido sus criterios de verdad y de falsedad. Traje 5 para el análisis. La primera de ellas es la concepción ontológica de la verdad. Se considera que el primero que figura dentro de esta corriente o dentro de esta conceptualización fue Parménides, filósofo presocrático
quien al estar reflexionando acerca de cómo acceder al conocimiento, concluyó que una de las vías era la aletheia o verdad. En tal sentido, esta concepción asimila la verdad como el desvelamiento, desocultamiento del ser, lo que se muestra en sí mismo, el tener la propia esencia de su naturaleza, motivo por el cual consideraban que solamente las formas inalterables eran las que se podían considerar verdaderas, es decir, lo que permanece siempre idéntico a sí mismo es lo único que es. Esta conceptualización de la verdad tuvo un periodo breve de difusión y fueron Platón y Aristóteles quienes se distancian de esta conceptualización ontológica de la verdad, cuando Aristóteles en su libro de Metafísica nos comenta, y cito textualmente: decir de lo que es, y de lo que no es, es verdadero. Decir de lo que no es, o decir de lo que no es falso. En esta teoría, entonces la verdad aparece fuera del ser. Consideraban que no es en el ser donde se halla la verdad, sino en la relación de correspondencia o de coincidencia entre el enunciado que se da a través del lenguaje y el hecho o la realidad. Si existe esa relación de correspondencia, es verdadero. Si no existe esa relación de correspondencia entre el enunciado y el hecho, es falso. Entonces podemos observar que la noción de la verdad pasa de una concepción ontológica a una concepción en el plano lógico, en la razón discursiva como actividad de la mente. Esta es la que se conoce como la teoría de la correspondencia. Más adelante surgen unas críticas muy interesantes de un filósofo muy polémico del siglo XIX, alemán, Federico Nietzsche, cuando comenta que para él el lenguaje no expresa la realidad y que la metafísica divide el mundo en dos: un mundo trascendental que se considera como verdadero y un mundo de la inmanencia que se considera como de engaño o de error. Según este autor, conceptos que ha creado el hombre, decía él, y que ha considerado como universales y ha pretendido alcanzar la verdad. En tal sentido, para Federico Nietzsche, la verdad es la más grande de las ilusiones, ya que no existe para él una verdad fija, absoluta, universal y trascendental, sino que existe es una pluralidad de perspectivas, es decir, que cada individuo crea o hace la interpretación de la realidad y esa es su verdad. Lo interesante de Federico Nietzsche es que más adelante nos comenta que esa interpretación que hace cada hombre de la realidad surge o nace de una necesidad vital por mentirse ante su condición en la naturaleza. En este orden de ideas, para Federico Nietzsche, la verdad es o se identificará con el devenir, el cambio, el poder
el error y la finitud, tal como es la realidad. De hecho, se le conoce con su famosa frase, no hay hechos, solo interpretaciones. También quiero comentar el análisis de otro autor que se considera dentro de esta teoría del perspectivismo de la verdad. Muy interesante también el doctor José Ortega y Gasset, filósofo español del siglo XX. Él también, obviamente, por pertenecer a esta corriente del perspectivismo, consideraba que la perspectiva individual era la única manera de acceder a la verdad. Pero lo interesante de él es esto, cuando nos comenta que no es ir en contra de la perspectiva del otro, sino buscar la verdad junto al otro, buscar su complementariedad. Consideraba el autor que la verdad es, pues, y cito textualmente, el resultado del progreso de la unificación de las perspectivas, dado que cada uno de nosotros y cada generación histórica descubre una nueva perspectiva de la realidad. En suma, el criterio de verdad para esta teoría del perspectivismo es la interpretación individual de la realidad. Más adelante, en el siglo XX, surgen unos análisis de filósofos norteamericanos como James Williams, Charles Sanders, John Dewey. Ellos rechazaban la concepción de la verdad como absoluta, inmutable o trascendental, ya que consideraban que las ideas, creencias y experiencias son provisionales, sujetas al cambio, tal cual nos lo comentaba Federico Nietzsche. Para ellos, entonces, la verdad se determina es por su utilidad práctica, es decir, si es útil para resolver un problema o alcanzar un objetivo práctico. De allí que ellos son los fundadores o los que sustentan la teoría pragmática de la verdad. Esta teoría se distancia de la visión de la verdad desde un plano meramente teórico como las anteriores y pasa a considerarla mejor en un plano práctico experiencial. También consideraban estos autores valioso investigar la noción de la verdad si queremos también acceder a la felicidad, a la justicia o a la belleza. Entonces, en resumen, el criterio de verdad para esta teoría pragmática es la utilidad. Luego surge la teoría del consenso en nuestra época contemporánea y se considera que uno de los teóricos que la sustenta es el doctor Jürgen Habermas, filósofo, sociólogo alemán. De esta época el doctor debe tener 96 años. Se le considera como uno de los fundadores de esta teoría por su creación de la teoría, la acción comunicativa, ya que el criterio de verdad para esta teoría es el consenso, al expresar que un enunciado se considera verdadero cuando es el resultado de un acuerdo o consenso obtenido en un grupo o comunidad determinado
a través del diálogo, pero en condiciones de igualdad, tales como libre participación de sus miembros, libre expresión de sus puntos de vista, obviamente argumentados de manera racional. Y el criterio más importante en este consenso o diálogo para ellos es que todos deben estar dispuestos a cambiar su posición cuando se presenten otras ideas mejor argumentadas. En resumen, para esta teoría del consenso, el criterio de verdad entonces es el consenso o el acuerdo entre una comunidad determinada. También quisiera comentar un término que no es nuevo, pero que se está escuchando con relativa frecuencia, sobre todo en el discurso político y en el mundo periodístico, es la posverdad. Según el diccionario de la Oxford, y cito textualmente, posverdad denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la configuración de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. En suma, este término posverdad denota desinterés por los hechos objetivos de la realidad, diferentes a las teorías anteriores. Discursos atractivos y seductores para captar a la mayor cantidad de oyentes, con el fin de influir en actitudes sociales para el beneficio de un sujeto o grupo de interés. Tal vez este fenómeno de la posverdad que estamos observando en nuestra época contemporánea, como lo comentan muchos autores y lo considero igual, pues está relacionado a la crisis de fundamentos, a la crisis de valores, a la crisis política y a la crisis en la democracia. En conclusión, puedo decir que la noción de la verdad es un tema filosófico fundamental y muy interesante para reflexionar acerca de la realidad actual, que lejos de ser simple, cada vez implica una mayor complejidad por los avances de la ciencia, la influencia de la tecnología digital y la globalización. Nada más, la física cuántica nos describe el mundo físico con elementos tales como la incertidumbre, la no identidad, la falta de localidad puntual. Y la tecnología nos sobrepasa con la rapidez en los procesos de producción, almacenamiento y divulgación de información. En este contexto, es interesante preguntarse, ¿tiene futuro la verdad? Como el texto que nombré al inicio, ¿cuál será su desafío? Desde mi perspectiva, considero que sí, la verdad sí tiene futuro, porque es necesaria para interpretar la realidad y por su función reguladora en la sociedad. Y su desafío será la construcción de nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas miradas, nuevas interpretaciones, pero desde mi punto de vista, sin olvidar dos aspectos fundamentales en esa interpretación de la realidad, como son
el pensamiento crítico, que parece que se está dejando a un lado con este fenómeno de la posverdad, que le interesa más mover la parte emocional. Y lo otro que considero indispensable es la virtud ética, el pensamiento crítico y la virtud ética para interpretar la realidad. Este último aspecto quisiera comentarlo en el próximo microvideo, la verdad desde el punto de vista ético. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con Librero Salud, por suscribirse a mi canal Librero Salud o reproducir estos microvideos. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro. Feliz tarde.